Hace algún tiempo nosotros llevamos adelante una investigación desde el 2008 que señalaba claramente, cuyos resultados señalaban claramente la presencia de las guerrillas colombianas en nuestro territorio, en territorio venezolano. Y lo decimos con seriedad, lo decimos con propiedad. En ese momento, el gobierno venezolano desmintió que células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y del Ejército de Liberación Nacional estuvieran haciendo vida libremente en territorio venezolano. El que era ministro del Interior, Rodríguez Chacín, en el 2008 ya había dicho que ponía en duda las pruebas sobre las cuales estos señores hacían vida aquí en Venezuela. Y el gobierno colombiano en su momento, en el 2008, les dijo: aquí están las pruebas. Desde ese preciso momento nosotros llevamos adelante una investigación. Esa investigación determinó que verdaderamente estaban en Venezuela grupos guerrilleros, y por eso la advertencia que hacemos especialmente en este momento, porque esos grupos guerrilleros han llegado nada menos y nada más que al centro del país, instalándose en el estado Aragua. El señor José María Ballestas, alias El Gillo, que pertenecía y pertenece al Ejército de Liberación Nacional, fue encontrado en Venezuela el 13 de febrero del 2001, viviendo cómodamente en un apartamento en Altamira con cédula venezolana. Nosotros lo denunciamos en su momento y no se investigó. Pero además de eso, el 13 de diciembre del 2004, Rodríguez Granda, conocido o mejor conocido como el canciller de la FARC, fue encontrado en Altamira, viviendo cómodamente en Altamira, en territorio venezolano, allá en Caracas, con su esposa, también con cédula venezolana, y no hubo una respuesta del gobierno. Pero además, Iván Márquez vivió aquí en Venezuela, y lo demostramos en su momento, y hay las pruebas para demostrarlo nuevamente. Vivió aquí en Venezuela con el sobrenombre de Luciano Marín Arango, cómodamente. El señor Timochenko vivió con el alias Timoteo Jiménez. El señor Grannobles, que así era conocido en las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, vivió con el nombre aquí en Venezuela de Germán Briceño, en Apure. Pablito vivió con el nombre de Carlos Martínez, en Guárico, aquí mismo al lado del estado Aragua. Por favor, ya basta de entendernos con grupos irregulares, reconocidos internacionalmente como terroristas, y que ahora nada menos y nada más los tenemos aquí en el estado Aragua. Aquí lo dijimos, el Ejecutivo es el principal socio y cómplice de la narcoguerrilla. Estamos hablando del 24 de junio del año 2009, cuando el gobierno dijo: eso no es verdad, lo que están denunciando algunos venezolanos. Nosotros le escribimos una carta al presidente de la República Colombiana en su momento, el señor Álvaro Uribe Vélez, y nos contestó el gobierno colombiano. Y nos mandaron la síntesis de lo que se encontró, y ustedes recordarán, en el computador del fallecido guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, Raúl Reyes. Y aquí están partes de esas cartas. Cualquiera de estas cartas que ustedes lean, que las tenemos aquí en las manos, es un escándalo. Lo que le escribía el camarada Manuel a las Fuerzas Armadas, Manuel Marulanda Vélez, era el jefe entonces de las Fuerzas Armadas colombianas. Aquí dice: nos ofreció, refiriéndose al gobierno venezolano, nos ofreció la posibilidad de un negocio en el que nosotros recibimos una cuota de petróleo para comercializarla en el exterior, lo cual nos dejaría una jugosa utilidad. Pero además, como él dijo, y el gobierno venezolano, y el que es ahora presidente de la República, que para entonces era canciller, Nicolás Maduro, dijo que esto era falso. Fuimos más allá y conseguimos en los Estados Unidos un informe que tiene el gobierno venezolano, que ahora este es el primero, pero sabemos que hay un segundo informe, de nada menos y nada más que de Interpol, que señalaba que todas estas cartas y muchas más, y pruebas y muchas más que se encontraron en el computador del fallecido guerrillero Raúl Reyes, eran ciertas. Se trataba de una realidad. Cualquiera de estas cartas hablan del compromiso, no solamente petrolero, sino de la entrega de uranio, de la entrega de otros minerales, y además de la posibilidad de guarecerse y esconderse en territorio venezolano cuando fueron perseguidos por el gobierno colombiano.
¿Qué representaba esto? El respaldo militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas al entonces presidente Chávez. En segundo lugar, el financiamiento de Chávez a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, 300 millones de dólares, que no son cualquier cosa, que están señalados en estas cartas. ¿Dónde se entregaron? El que era ministro de Relaciones Interiores, Rodríguez Chacín, y lo digo con propiedad, lo entregó en el estado Apure. Y en Venezuela no pasó nada, a pesar de que lo advertimos y lo volvemos a advertir. En segundo lugar, la ayuda de la FARC a Chávez, la ayuda militar al gobierno del presidente Chávez. Venezuela entrega armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. Por cierto, el actual vicepresidente de la República, Tarek El Alzami, era el viceministro de Relaciones Interiores cuando le entregaron unas armas al Ejército de Liberación Nacional, y nosotros también lo advertimos. La alianza, los acuerdos con el ministro de Seguridad ecuatoriana y el problema que se originó en el Ecuador por esta situación. Y además de eso, hicimos un mapa que señalaba claramente cuáles eran las zonas donde actuaba el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, el Frente Bolivariano de Liberación, que fue una guerrilla creada, y lo digo con propiedad, por el PSV hace unos 10 años, entre otras cosas, para que actuara en Venezuela como célula guerrillera y para que detuviera el avance de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y del Ejército de Liberación Nacional, cuando esas dos guerrillas se le fueron de las manos al propio gobierno nacional, como está ocurriendo en este momento. Ese grupo ha asesinado a colombianos, a compatriotas de su mismo país, y no solamente es que ha asesinado a colombianos, es que tenemos que decir con propiedad que han secuestrado y han asesinado a venezolanos. ¿O es que nos vamos a olvidar de los ataques, especialmente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas al ejército venezolano? Nos vamos a olvidar, por ejemplo, lo que pasó en Cararabo y la masacre que hicieron con militares venezolanos y la masacre que hicieron en La Guajira, colombo-venezolana. Aquí está la lista de los secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas. La lista de los secuestrados venezolanos, padres de familia, familias completas secuestradas alrededor de estos irregulares y de estos narcotraficantes. Aquí están las fincas invadidas y las fincas intervenidas. Eso es una realidad. Cualquier hacendado que me esté escuchando en este momento al sur del estado Aragua, en todo el estado Guárico, en el estado Portuguesa, en el estado Barinas, en el estado Apure, mucho más, sabe perfectamente que tiene que pagar una vacuna. Y que tiene que pagar una vacuna, si no a los pranes, tiene que pagar una vacuna a las guerrillas colombianas para que lo cuiden, porque lo que existe en ese momento, en esa zona fronteriza venezolana, es un paraestado. ¿Qué va a hacer usted, gobernador, que está recién electo, Marcos Torres? Se lo digo con respeto, que además es un general de nuestra Fuerza Armada, de la nuestra Fuerza Armada. ¿Usted va a permitir que se instalen células de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas con un seudónimo, con un nombre distinto, aquí en el territorio que usted gobierna? ¿Usted va a permitir que se instalen ahí en el municipio José Ángel Lamas, ahí en Santa Cruz, únicamente para hacer desde allí el crecimiento y el sembradío de terrorismo? Y en segundo lugar nos queremos referir también a la Fuerza Armada Nacional. Venezuela no ha perdido la confianza en la mayoría de la Fuerza Armada Nacional. Sabemos que un grupo cada día más pequeño es el que mantiene a este gobierno delincuente que encabeza Nicolás Maduro. Eso es un grupo cada día más pequeño. Pero la confianza de todo nuestro país está en ese grupo grande, grueso, bien formado, institucional, que está con la Constitución Nacional de todos los venezolanos. Y allá queremos llegar para hacerles ver este mensaje, no desesperado, no de miedo, este mensaje absolutamente soberano, voluntarioso y valiente para enfrentar a grupos delincuentes y terroristas como eso. La Fuerza Armada venezolana no va a hacer nada. Nosotros tenemos la esperanza que esa gran mayoría de la Fuerza Armada pueda hacer algo en este sentido y pueda expulsar no solamente del territorio aragüeño, sino del territorio venezolano, a estos grupos terroristas que han actuado toda su vida al margen de la ley,
al margen de los convenios internacionales y al margen de nuestra Constitución Nacional.